Muy bien, en el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Para mí es un gusto saludar a esta hora a la vicepresidenta de Colombia y canciller Marta Lucía Ramírez. Doctora Marta Lucía, bienvenida a la noche. Jefferson, muy buenas noches, mucho gusto estar acá otra vez en la noche y con toda su audiencia. Ahí veíamos este informe sobre este polémico documento que ha sido dado a conocer en los últimos días y que ya generó, pues luego de esta nota de protesta del gobierno nacional, una rectificación por parte de la FAO. Vamos a comenzar hablando precisamente de ese informe, vicepresidenta. ¿Qué piensa el gobierno nacional de que la FAO haya incluido a Colombia en el mapa de los 20 países del mundo con mayor riesgo alimentario? Colombia se enfrenta a una escasez de alimentos tal y como lo plantea esta agencia de la ONU. Obviamente, Jefferson, estamos totalmente en desacuerdo con la publicación de ese mapa y por esa razón hicimos una reacción que se trabajó desde distintas entidades de gobierno durante el fin de semana. La presentamos ayer a las 8 de la mañana en las oficinas centrales de FAO en Roma, pidiendo que se corrija ese mapa porque evidentemente colocan a Colombia en una posición que no le corresponde. Nos ponen a nosotros como uno de los peores países en materia de seguridad alimentaria y eso no es cierto. Y ese tipo de publicaciones obviamente tiene un impacto negativo, eso genera preocupación en la gente. Antes de ayer teníamos llamadas de gente preguntando que si iba a haber desabastecimiento de alimentos en Colombia. Eso no puede suceder por una publicación en un mapa donde no le corresponde a Colombia estar. Ahora, obviamente reconocemos como consecuencia de la pandemia a Colombia y a todos los países del mundo le vino una crisis en la economía, una caída del Producto Interno Bruto, un aumento de la pobreza, pero lo importante es que nuestro país ha sido reconocido porque reaccionó con prontitud, porque ha habido primero una política del gobierno tendiente a asegurar el abastecimiento de alimentos y nunca faltó en Colombia alimentación durante el año que estuvimos encerrados todos. Y en segundo lugar, por el lado de la demanda, es decir, de las personas, el gobierno reaccionó también de inmediato dándoles unos ingresos que realmente les mejoren su capacidad adquisitiva para poder adquirir el mínimo de una canasta básica. Sabemos que siempre hace falta más. Sabemos que esas 10 millones de familias que han recibido Familias en Acción, Jóvenes en Acción, los programas de adultos mayores, obviamente lo del ingreso solidario, pues uno siempre quisiera que el ingreso sea muy generoso, no puede ser así lamentablemente, pero lo cierto es que Colombia no es uno de los países en donde se avecina una crisis alimenticia porque se ha trabajado en aumentar la producción agrícola y en mantener ese ingreso básico que le permita a las familias tener una provisión de alimentos modesta, pero una provisión de alimentos. Canciller, ¿qué explicaciones recibió usted de la FAO ante la siguiente realidad? Ellos ubicaron a Colombia peor que a Venezuela. Venezuela ni siquiera hace parte de este listado de los 20 países. Y ubican a Colombia en el mismo nivel de Haití en materia de seguridad alimentaria. Ellos le entregaron alguna explicación ya al gobierno colombiano. ¿Por qué razón lo hicieron así? Pues eso sí que es explicar lo inexplicable. Lo que nos dijeron ayer, tanto el representante de FAO, Alan, como también Carlos, el representante del Programa Mundial de Alimentos, es que Colombia es un país juicioso, que está reportando sus cifras, que trabaja permanentemente con ellos y en cambio los otros países no reportan cifras. Eso es la opacidad total y entonces, como tienen cifras de Colombia, ellos han estado mapeando en qué lugares, en qué municipios eventualmente pudiera haber algún tipo de riesgo en producción de alimentos, en la capacidad alimenticia y entonces pues suben esa información sin haber hecho un análisis y un contraste, sabiendo que Colombia está en condiciones infinitamente mejores que las que está Venezuela, en donde sabemos nosotros que hay una verdadera crisis humanitaria derivada, entre otras cosas,
de esa falta de seguridad alimentaria. Pero allí fíjense que en el informe ellos nos explicaban a nosotros que no solamente fue por falta de información de Venezuela y otros países, sino porque también ellos querían llamar la atención sobre lo que les significa a Colombia estar alimentando 2 millones de venezolanos. Evidentemente eso es pesado para nuestro país, pero se equivocaron porque si lo que quería era llamar la atención para que haya más solidaridad con Colombia, lo que hicieron fue generar una sensación de temor y de riesgo alimenticio en Colombia que no existe. Hay producción de alimentos, se está aumentando permanentemente las toneladas de alimentos producidos, se está mejorando los sistemas de financiación, de asistencia técnica, de acceso a los insumos del campo, precisamente para asegurar que Colombia cuente con alimentos suficientes permanentemente. Hubo algo que me llamó muchísimo la atención, vicepresidenta de Colombia y canciller. La FAO ha dicho que la intención de este informe era traer recursos, o por lo menos lograr recursos, para apoyar a esos cerca de 2 millones de migrantes venezolanos que están en Colombia. Es lo que ellos plantean en la presentación de este documento. ¿A usted la dejó conforme esa respuesta? Ellos dicen que esa era la intención, pero que no lograron plasmarlo de manera clara en ese informe. Pues la verdad, uno a la gente tiene que creerle, pero sin duda tenemos molestia con algunas partes de ese informe que los representantes acá en Colombia dicen que ellos no conocieron, que ellos dicen que están permanentemente reportando cifras para que los analistas económicos de ellos allá en Roma hagan los informes finales, pero que ellos no conocían ese informe. Y pues bueno, uno a la gente la cree, pero también por esa razón, con muchísima claridad y contundencia, pide, primero, que retiren a Colombia de ese mapa, segundo, que hagan claridad en muchas partes de ese informe que no compartimos, entre otras cosas, porque al querer entonces supuestamente señalar el riesgo de lo que le cuesta a Colombia la migración venezolana, están generando realmente una confusión. Los venezolanos no tienen riesgo alimenticio por estar en Colombia, al contrario, trajeron su situación de riesgo alimenticio desde Venezuela, donde no hay alimentos, donde hay una escasez de todo, donde hay además una opacidad total en las cifras, pero realmente yo creo que es un informe que merece muchísimas correcciones, entre otras cosas porque se mete en temas que no le corresponden a la FAO. Opinar sobre la estabilidad política de Colombia es totalmente inapropiado, entre otras cosas porque este es un país que a pesar de sus desafíos, a pesar de esta polarización política, a pesar de que inclusive vimos el absurdo de que haya políticos que salgan más o menos a ufanarse y alegrarse de un informe que está mal hecho, pero aparte de eso, aquí inestabilidad política no hay, aquí hay democracia, acá hay instituciones, aquí hay un Congreso, un Ejecutivo, una rama judicial que funcionan, unos organismos de control que funcionan, entonces no se puede decir que Colombia es un país inestable, porque ese tipo de afirmaciones infundadas realmente nos colocan a nosotros en una posición parecida a la de otros países donde sí hay riesgo a la democracia y donde esa inestabilidad política sin duda genera también riesgo para los inversionistas. Ese no es el caso de Colombia. No, incluso uno se pregunta, vicepresidenta, ¿qué hace la FAO opinando sobre temas relacionados con el acuerdo de paz, por ejemplo, y su implementación, o lo que usted plantea, la inestabilidad política? Lo cierto es que esos sectores que usted menciona y que dice que pues, se alegran de un informe en esta dirección en contra de Colombia, también han dicho que de alguna manera el gobierno nacional está minimizando las consecuencias que generó la pandemia en términos de seguridad alimentaria en Colombia. ¿Usted qué le responde a estos sectores? No, es que no las estamos minimizando. Es cierto que han aumentado los pobres, es cierto que gracias a todos los programas sociales del gobierno se evitó obviamente que hubiera una gran mortandad por el hambre, porque es que obviamente muchísima gente, sobre todo la población informal, que a mí me ha preocupado tanto durante toda esta pandemia,
¿Por qué? Porque es que es gente que vive del día a día, del rebusque muchas veces, de lo que logran generar de ingresos diarios. Y por eso el gobierno respondió con prontitud, generando a través de ingreso solidario, familias en acción, jóvenes en acción, adulto mayor, programas para que la gente pudiera tener un ingreso básico, para tener una canasta básica de alimentos. Recordemos, Jefferson, que se le ha dado apoyos sociales a 10 millones de familias en Colombia. Eso quiere decir aproximadamente 30 millones de colombianos. No podemos minimizar la consecuencia funesta del COVID sobre la economía, sobre el pueblo, sobre las condiciones de vida de las familias, pero no podemos en este momento hacer nada distinto que corregir esas consecuencias. Y eso se corrige trabajando sin descanso, todos los días, por recuperar la economía, por generar más empleos, por lograr que todos los sectores de la producción puedan crecer mirando el mercado interno y también las exportaciones y el mercado internacional. Y en eso está trabajando nuestro gobierno sin descanso desde hace 2 años, cuando empezó esta muy desafortunada pandemia. Canciller, lo cierto es que el documento ya le dio la vuelta al mundo. Ese titular en el que aparece Colombia al lado de países como Haití, como uno de los lugares del planeta donde muy seguramente va a haber hambre en este 2022, lo dice la FAO o lo planteó en ese informe que pues ya rectificaron en las últimas horas. Ese titular le dio la vuelta al mundo y muchos se preguntan ¿cuándo tendremos una respuesta a esa nota de protesta que usted envió a la agencia de la ONU? Ellos hicieron un pronunciamiento público ayer en Colombia, pero en el resto del mundo la noticia persiste, ¿no? Muchos creen que realmente la situación alimentaria en Colombia es desastrosa. Pues esperamos que sea muy pronto, Jefferson, sobre todo los hechos. Esperamos que ese mapa se retire muy pronto. Ellos han quedado de hablar con sus casas matrices, señalar realmente que ellos no comparten ese informe. Ellos nos expresaron ayer realmente sus disculpas y pues nosotros obviamente entendemos que si son 2 representantes en Colombia, pues tendrán que poner todos los medios a su alcance para que desde la casa matriz se pongan los correctivos y a Colombia se le dé el lugar que le corresponde. De ninguna manera podemos decir que estamos bollantes. Claro que tenemos pobreza y tenemos que seguir todos los días mejorando, no solamente la eficiencia de los programas sociales, sino sobre todo el aumento permanente en la producción de alimentos. Entre más alimentos tengamos a bajo costo, más seguridad alimentaria tendrá el país. Pero recordemos, por ejemplo, cómo hace 6 años veíamos toda la semana las noticias de los niños muriéndose de hambre, especialmente en La Guajira. Esa es una de las cosas que Colombia tiene que decir, qué alegría que hemos logrado solucionar. Se ha solucionado en un 96% la calidad nutricional de los niños de La Guajira y lo mismo los niños del Chocó. ¿Por qué? Porque hay programas focalizados en la nutrición infantil, en los programas de alimentación para los adultos mayores. Entonces ahí lo que tenemos es que ver realmente que todo esto aparezca recogido en un informe nuevo al que se le dé obviamente la divulgación respectiva. Nosotros confiamos en que tanto el señor Escaramela como también Alan van a lograr que se haga esa corrección. Canciller, sé que tiene muy poco tiempo, pero no puedo dejar de preguntarle algo. La noticia que pues ha trascendido en las últimas horas. En plena época electoral, el Papa Francisco recibirá al precandidato presidencial colombiano Gustavo Petro. Lo recibirá en el Vaticano esta semana. ¿Esto representa una participación en política de la Iglesia Católica en la contienda electoral colombiana? ¿Qué piensa la Cancillería de este encuentro? Jefferson, yo soy una católica que cree profundamente en la objetividad y en la neutralidad del Vaticano. También creo que cuando hay una campaña política, pues los candidatos o precandidatos buscan obviamente audiencia con líderes a nivel internacional. Yo estoy totalmente convencida, absolutamente segura que su santidad el Papa Francisco, si tiene solicitud de otros candidatos, con seguridad también los va a recibir. Él es un pastor de almas,
Él es una persona que más allá de que tenga posiciones que a veces se entenderían como posiciones políticas, él está pidiendo a la humanidad cuidado con el medio ambiente, cuidado con la pobreza, corrijamos las desigualdades. Y estoy segura que cualquier candidato de Colombia que quiera tener una audiencia con seguridad se la van a dar. Para nosotros lo importante es que nunca se vaya a presumir que estén tomando partido de un candidato, porque eso sí sería absolutamente inaceptable. Que por ejemplo le den cita a unos sí y le nieguen la cita a otros. Ahora, que reciban a un precandidato o al otro, pues nos parece que eso hace parte de toda esta internacionalización y toda esta globalización, y me parece que lo importante es que los otros candidatos, a mí me han llamado varios a decirme que si estamos de acuerdo con que pidan cita. Yo digo, no nos pidan opinión, pidan las citas y obviamente muéstrenle al Papa o a los presidentes o a los líderes internacionales lo que es esta Colombia de hoy, la verdad verdadera de Colombia, un país que progresa todos los días a pesar de tantas dificultades. Un país en donde esta gran cantidad de colombianos que trabajan, que se levantan temprano con la mayor ilusión de sacar sus familias adelante, no se dejan enredar en las pequeñeces de una política tan mezquina muchas veces, de una política de polarización. Un pueblo colombiano que no se deja enredar en los odios que hoy uno a veces en tantos candidatos. Por eso lo importante es los que quieran salir, que salgan, pero también que tengan de verdad el amor propio, la autoestima, el amor por su país, de salir y contar todas las cosas buenas que tiene Colombia, que sin duda son infinitamente mucho más grandes que las dificultades y los problemas que también existen y que por supuesto tenemos que solucionar. Doctora Marta Lucía Ramírez, vicepresidenta de la República de Colombia y canciller, como siempre es un gusto tenerla acá en el programa La Noche. Una feliz noche. Para mí también. Muchas gracias, Jefferson. Gracias. Una feliz noche.